¿Qué tiene de especial este artista y por qué está en todos lados? Así como el algoritmo de YouTube nos presenta ciertas cosas para redescubrir, hay veces que el descubrimiento en sí se hace de manera indirecta por una imagen, alguna mención o, por qué no decirlo, por medio de un meme. En este caso, para entender el porqué de lo icónico de las obras de este individuo, mezclaremos ideas de este video y de este video, y por qué no, de este video también. Pero claro, no los estoy invitando a verlos, sino a entender que las ideas ya han sido desarrolladas para entender más allá el cómo un artista, proveniente de estilos como el house y géneros ácidos, es tan icónico y revolucionario, aunque los principios en sí fueron así. Existe una delgada línea estética que separa lo común de lo brillante. Es identificable, por ejemplo, cuando una combinación hace efecto. Esos momentos, como cuando el filtro de un instrumento te hace sentir en las nubes o te transporta a otro universo. Esto debido a que toca fibras muy sensibles de la persona, o incluso podría definirse como ese algo que presenta la marca del artista. Es la inspiración de artistas como Aphex Twin en los géneros ácidos tempranos, cuando el techno apenas estaba empezando a evolucionar, que hace sentir el ambiente típico de la época, tranquilo, no muy arriesgado y reconocible al instante, incluso comparable con géneros como el New Wave soviético o incluso la música de los 50. Por los 90 se gestarían distintos géneros tan explotados el día de hoy como el chill, enfocados más incluso a la psicodelia que al chill en sí. Referente a la música, hay diferencias entre lo áspero y lo inmersivo porque sentimos que un sonido nos dice algo, aunque aludiremos a definiciones y ejemplos. Es la forma de reinterpretar el sonido de la época, como lo era la música de baile, algo relajante y algo más elaborado que una base rítmica común. Es la forma de reinterpretar el sonido de la época, como lo era la electrónica de baile, a algo relajante y algo más elaborado que una simple base rítmica. Ahí está la evolución, presentar algo ambiental. La definición de un trabajo ambiental es una obra enfocada en generar la sensación al oyente de estar en lugares distintos, tomando de la mano por sonidos suaves. Realmente es fácil pero complicado de entender. Es difícil, ya que cuando uno escucha una base rítmica así, no imaginamos cómo algo continuo, acelerado y muy bailable puede ser algo simplemente ambiental. Diría yo, se enfoca todo en las repeticiones. Los diversos trabajos de Aphex Twin, por ejemplo, extraen tomas directas de la vida real para generar un ambiente en conjunto con los típicos coros celestiales. Esto era muy usado comúnmente en trabajos alternativos, y era una técnica tomada directamente de la música concreta, pero poco a poco se fue olvidando hasta ser retomado en la música house. Es por eso que la coherencia del sonido dentro de un ambiente distinto al que comúnmente estamos acostumbrados, porque no se arriesga mucho y es sencillo de digerir, lo entendemos, es constante. Esto es importante como punto a recalcar, ya que el uso de sonidos cotidianos dentro de las melodías generaría una forma de música ambiental definida a un contexto verdaderamente profundo. Esto en épocas venideras, y le daría real significado a algo que en sí no tiene significado. Tal parece que el contexto es un espejo y la melodía. Puedes pasar sobre este porque se siente muy real. Aphex Twin hace una especie de conjunción entre los géneros dominantes en la electrónica dentro del Reino Unido y los transforma a una especie de cámara aislada del mundo, la transformación de lo público y alentador a lo cerrado y conceptualmente entendible. Mete efectos que generan un ambiente extraño pero con una base rítmica definida que es la excusa para entender y llevarnos por el mundo que nos trata de presentar. El Financial Times, extraño que cita al Financial Times, lo menciona como un inconformista de la música, por sus uniones tan extrañas, pero que como siempre, funcionan. Dime la verdad, tú no viviste en los 90s. Las fibras que sueñas quieren materializarse cuando escuchas 9 minutos de un sonido ambiental moderno debido a que rozaste esa línea entre lo viejo y lo nuevo. En este caso, tales fibras no pueden existir, y simplemente adentrarte al mundo en el que crees haber vivido porque sientes una especie de empatía o pertenencia a este, hace incluso más valioso que un trabajo así te haga sentir en esa época. Esta sensación, por ejemplo, se puede explicar en trabajos como en Selected Ambient Works 8592, debido a que se explora de una
una manera interesante el ambiente por medio de sonido precario. Curiosamente, hoy buscamos cada vez mejores formas de degradar el sonido y lograr una estética natural, como la presentada en el álbum que hemos mencionado. La estética, otra vez, forma parte de la percepción que se tiene de la obra. Y, curiosamente, cuando rechazamos un trabajo por su forma áspera o triste de presentar una estética, descartamos las cosas considerándola basura o una más del montón, porque sencillamente no provocan nada, no inventan la fibra dentro de tu mente que te hace sentir así. A veces considero ese trabajo como una especie de maldición, ya que muchos sentimos eso. Yo durante mucho tiempo trabajo que no sentía esa sensación extraña no se me hacía bueno, o incluso disfrutable. Es esa estética de los 90 que trae lo ruidoso de los 80 y lo transforma en ambiente. Agregamos esto y pareciese tener un poco más de sensación, ¿no? O si agregamos y ralentizamos, esto ya es demasiado. Es la fórmula clásica que se inspira aquí, que se ha convertido en la forma base de hacer ambiente psicodélico hoy en día. ¡Ey! Pero lo ambiental en sí no es lo único a destacar. Aphex Twin antes estaba enfocado en el rave y la música muy agitada, así que ciertos residuos deben haber. Cuando se tienen trabajos con poca estructura en sí, refiriéndonos a, por ejemplo, los álbumes I Care Because You Do en Richard D. James Album, el comprendimiento del artista se hace más abstracto, aún más viendo un estilo de arte tan especial. Cuando se habla de un artista con conceptos tan difusos como lo es este, tendemos obviamente a dar malinterpretaciones, o incluso a denotarlo como alguien que solo hace cosas porque sí, dejando a un lado el contexto o incluso una posible historia detrás de las canciones. Respecto a su estilo particular, es ameno de notar que para 1995 existían ritmos como los que estás escuchando, que pareciesen dar una base rítmica glitch, cuando en realidad son secuencias rítmicas a velocidades altas. La gran magia de este en sí, como hemos dicho anteriormente, es el sin significado. Yo sé que puede sonar a chapuza o a una excusa, pero en sí, el dejar libre la mente del artista frente a trabajos ambientales hacen que la canción provea el contexto en vez del artista en sí, como aquí. El ambiente no es solo el efecto, sino el ritmo que te lleva hasta el final. En influencias nos podemos inspirar mucho, aunque parezca música cualquiera sacada y remezclada con una experiencia normal, pero creo que perdemos algo cuando lo definimos así. De una forma tan burda lo vemos de una manera, pero mientras se ve la evolución de su sonido, podemos identificar ciertas cosas que son muy cotidianas en nuestra vida. Cuando uno habla de la música de los 90, rápidamente va el Britpop o el hip hop, pero podemos notar que la variante alternativa más cercana al trabajo que estamos abordando, el hip hop, utilizaba el sampling como forma principal de expresión. Cuando se habla del IDM o Intelligence Dance Music, el sample comúnmente es descartado y se tiene un poco más de enfoque en bases rítmicas propias y complejas, sin dejar a un lado el tan llamado ambiente. Entonces el hip hop, la contraparte directa del Intelligence Dance Music, ¿no tiene ambiente? En sí, no es la intención de los productores de hip hop darte un ambiente, sino adentrarte a un contexto, una historia, por ejemplo. Desde el inicio de la música concreta siempre se trataba de dar el significado al sin significado, llevando sonidos cotidianos que reflejaban una especie de lona en blanco donde uno podía pintar e imaginar. Aquí es algo similar. Los efectos de sonidos que acompañan a pistas como Hellfem apuntan directamente a la excusa de la base rítmica para decirnos algo, muy similar al estilo del hip hop pero muy alejado de este al mismo tiempo, o incluso mi favorita que ya escucharon, The, con grabaciones de un lugar público muy similar a ese estilo psicodélico mostrado en el Mallsoft. Así era el cambio radical del sonido de baile común al sonido donde se expresaban ideas que vendrían a cambiar el mundo, como, por ejemplo, esta. El orden y la repetición. El bucle. Rhubarb es una canción que repite el mismo ciclo, pero funciona muy bien debido a su estructura. Es esa característica repetitiva heredada del house y el acid house que hace que este tipo de música ambiental sea tan específica y tan especial, inspirada de igual manera en duraciones similares a las de artistas como Brian Eno. Diría yo, la gran inspiración de este tipo de música.
Tiene un sonido artificial, pero muy natural al mismo tiempo, en el sentido de que identificamos cortes y pausas, pero el sonido logrado con los sintetizadores es completamente hipnotizante. Tal inspiración viene de la estructura mostrada en canciones como I, donde se abandonan las bases rítmicas y nos enfocamos directamente en el vacío. Por eso hay versiones de 1 hora o 2 horas de canciones de Aphex Twin con un contexto celestial o muy relajante, pero en realidad los títulos jamás nos dijeron eso. Es abstracto, pero lo entendemos y nos metemos en ellos porque nos cuentan algo. Aphex Twin no es un artista revolucionario porque mezcla dos cosas distintas y ya, sino que ve de una forma a futuro el desarrollo de la música que tendría fuertes inspiraciones en el vacío y en el minimalismo, así como en la música glitch, que de igual manera sería tan influyente en el dubstep o en el glitch hop 110 BPM. Es una serie de cosas que se entienden mientras vas a la marcha, que se pierden mientras entiendes que el sonido, en realidad, te está hablando al oído.